un espacio de Hilbert que legítimamente tiene que ver con los espacios de Hilbert de dos subsistemas. ¿Sí? Es el ejemplo más simple que uno puede encontrar. Obviamente, acá lo que uno está suponiendo es que J1 actúa sobre algún espacio de Hilbert 1, mientras que J2 actúa sobre algún espacio de Hilbert 2, y por lo tanto J legítimamente debería tener asociado un espacio de Hilbert H1 producto directo H2. ¿Sí? Y de acá surge todo. Surge todo quiere decir que hay posibles discusiones o uno puede especular sobre cuál es la base de el espacio de Hilbert completo, que es H1 por H2. Entonces hemos descubierto distintas cosas, distintas propiedades, ¿sí? En particular, la la más simpática hasta ahora es que uno puede construir ese espacio de Hilbert H1 por H2, uno lo puede escribir como una suma directa de espacios, ¿sí? Donde no hay demasiadas formas compactas de escribirlo, pero vamos a escribir que tenemos, básicamente lo que podemos ver es que tenemos un espacio de Hilbert cuya dimensión es básicamente el módulo de L1 menos L2, suma directa de un espacio de Hilbert de dimensión L1 menos L2 eh, más 1. Eh, y esta suma directa sigue hasta que uno llega a espacios de Hilbert que tienen asociados el número L1 más L2 y se acabó. Una cosa que estaba diciendo mal es que en realidad la dimensión de H, le vamos a poner acá un numerito J chico. Esto lo que uno pretende es que la dimensión de esto sea 2J más 1, o sea, realmente es la dimensión que uno asocia a la cantidad de componentes m que tendría un momento angular cuyo número cuántico es j, ¿no? Entonces, si uno suma las dimensiones de todos estos espacios de Hilbert, eh, que para distinguirlos que la dimensión es de esta forma, le podemos poner una tilde acá para que la notación sea como más compacta y más bonita. Este hecho fantástico, este hecho que podría sintetizarse en que 2J1 más 1 producto 2J2 más 1 es igual a una suma con J desde módulo de J1 menos J2 hasta la J1 más J2. Acá ya también metí la pata, la notación más consistente en vez de haberlos llamado L, debería haber sido llamarlos J, pero bueno, se corrige fácil. Acá va módulo de J1 menos J2, módulo de J1 menos J2 más 1, hasta J1 más J2, y de 2J más 1. Esta identidad, uno lo puede, es una especie de teorema de suma, de hecho así se lo propagandiza, y contiene de una forma bastante compacta la información que uno conoce sobre la estructura del espacio de Hilbert.
Y uno adivinó todo esto en base a el comportamiento de lo que se conoce como la base acoplada. La base acoplada eh, es la base que uno puede designar con números cuánticos j y m grande, por ejemplo. Es la base tal que j cuadrado aplicado a jm es igual a h barra cuadrado j por j más 1 jm y jz aplicado a jm es igual a h barra m jm. Lo que habíamos dicho es que esta base acoplada se puede escribir, lo cual no es ninguna cosa rara. La base acoplada se puede escribir en términos de la base desacoplada, con lo cual fabricamos una, eh, escribiendo un poco más explícitamente todos los índices. Dijimos que la base desacoplada siempre se puede escribir como no, acá ya estoy diciendo, voy a contravenir la propia notación. J1 tatán, tatán. Está bien, J1M1, J2M2, J1, J2, JM, y acá tiene que venir J1, eh, J1, M1, J2, M2. Acá está expresado que la base acoplada se puede escribir en términos de la base producto. Ahí no hay nada raro porque, digamos, si son dos bases del espacio, eh, es lo más normal del mundo que una base se pueda expresar en términos de la otra. Lo que es verdaderamente novedoso respecto a, bueno, a lo usual es que esta base puede ser construida en forma absolutamente explícita, ¿sí? Los elementos denominados J1, M1, J2, M2, J1, J2, JM son los queridos coeficientes de Clebsch-Gordan. ¿Sí? Eh, Pasamos unas cuantas clases deduciendo en forma exacta estos coeficientes que van a jugar un rol a lo largo de toda la, bueno, de lo que quedan algunas clases, de lo que queda la clase de hoy y posiblemente de un par de clases después de que volvamos ahora por la semana que viene. La semana que viene hay exámenes, así que no hay clase y nos veremos ya después, la última semana de septiembre. Eso quiere decir que 22 y 24 no vamos a tener clase. La siguiente clase después de hoy va a ser el martes 22. Perdón, 29. Bien, ¿qué otras cosas más hemos visto durante estos días? Eh, Permítanme un pequeño chusmear para alentar a la memoria. Bien.
Ok, lo siguiente que hemos dicho es, claro, ahora entiendo. Eh, lo siguiente la anotación que hemos introducido es, bueno, eh, tiene que ver con el hecho de que sabemos que los operadores de rotación en mecánica cuántica, en general se pueden escribir siempre como la exponencial de, bueno, hay algunas unidades que, para que todo tenga unidades correctas, de algún ángulo por una dirección, por los generadores de el, las rotaciones que son los operadores momentos angulares. Y lo que uno se pregunta es eh, toda esta estructura que, que hemos visto aparecer delante de nuestros ojos, que tiene que ver con la suma de momentos angulares y demás, nos hace preguntarnos si uno puede especificar un poco más sobre cómo es la estructura de estos operadores de rotación. ¿Qué significa eso? Básicamente lo que a uno le interesa es decir, bueno, si tengo acá J y la base que diagonaliza el J cuadrado que tiene que ver con esto, J y M, y tengo J'M', lo que uno se pregunta es cómo, cómo es, ahora que uno tomó elementos de matriz, lo que uno se pregunta es cómo son digamos, esto básicamente terminan conformando una matriz que se puede ordenar de alguna forma, cómo es que se pueden escribir. Lo primero que hemos visto es que en realidad todo esto se puede escribir como unas ciertas matrices de J, M, M', y tenemos una delta de J y J'. Es decir, dada la estructura que tienen los operadores momentos angular, en realidad si esta es la base que corresponde a J cuadrado y JZ, eh, estos, esta gran, enorme matriz, en realidad se parte en bloques de determinado tamaño. ¿Sí? Eh, con lo cual, en general, uno dice que la matriz, hay distintas notaciones posibles, pero la matriz que acumula los elementos de matriz de los operadores de rotación es una matriz que tiene una estructura muy particular, tiene bloques, tiene matrices que están eh, puestas en bloques muy particulares. Y fuera de estas matrices, perdón, fuera de estos bloques, los elementos de matriz son nulos y dentro de cada uno de estos bloques, estas, estas matrices, las matrices D, se pueden calcular en forma bastante explícita, ¿sí? Las D eh, ¿sí? Eh, son bastante explícitas, son explícitas o bastante explícitas. Sí, y este es un sí muy importante, eh, utilizamos los ángulos de Euler. En ese caso particular,
uno puede mostrar que una rotación que tiene ángulos asociados alfa, beta y gamma se puede escribir explícitamente de la forma una exponencial menos i sobre h barra, dijimos alfa jz, la exponencial de menos i sobre h barra beta ji, la exponencial de menos i sobre h barra gamma jz. Y esto lo bueno que tenía era que es sumamente general y en el caso particular que uno quiere calcular las de JMM', como casualmente J, M y M' hacen alusión a la base que diagonaliza a J cuadrado y JZ, todo esto podría escribirse como E a la menos I alfa M más gamma M' por el elemento de matriz JM, la exponencial solo de I, beta JI, JM. Y esto que está acá es básicamente lo más explícito que se puede llegar sin hacer especificar un valor particular para para el valor de J, ¿no? En el apunte lo que está es que en el apunte, en el libro, en un montón de lugares, es que sucede, por ejemplo, cuando J es igual a un medio o cuando J es igual a 1, las expresiones estas, de estas matrices que se las suele denominar de chicas, ¿sí? De chicas de JMM', donde de chica lo que significa es que solamente estoy calculando el elemento de matriz que corresponde a la parte en JI, y además se le suele poner inclusive un beta para distinguir que el ángulo de Euler respectivo es beta. Bueno, para estos casos es bastante sencillo obtener que hay. ¿Qué es lo que Obviamente, como lo que estamos haciendo es mezclamos y mezclamos y mezclamos, es si, si acá lo que tenemos es el concepto de que empezamos con dos momentos angulares y podemos explicitar un montón de cosas sobre la base acoplada y después lo que tenemos es hacemos un montón de cosas que tienen que ver con las matrices de rotación, lo que uno podría preguntarse es ¿cuántas cosas puede decir uno si ahora tenemos, tengo efectivamente, y ahora vamos a decirlo así, el futuro? El futuro consiste en decir, tengo J, que en realidad se escribe como un J1 más un J2. Entonces, ¿cuánto puedo decir? ¿Cuánto puedo decir de U que tiene que ver con J respecto de, en alguna notación un tanto abstracta, U de J1, U de J2? ¿Puedo encontrar alguna relación entre cómo van a ser los elementos de matriz de este operador con respecto a los elementos de matriz de estos otros? Lo que uno se imagina es que sí, que debería haber una relación. Entonces lo que nos interesa concretamente es la relación entre, por ejemplo, ya dijimos que en general todas estas cosas se parten en bloques, entonces las relaciones deberían ser, por ejemplo, entre
las matrices D, J de M y M' con respecto a cómo son las D, J1, M1, M'1 y de J2, M2, M'2. Esto es lo que vamos a ver en un ratito. Lo que vamos a ver después de esto, obviamente uno se da cuenta que después ya se abren un montón de posibilidades, ¿sí? Y lo que concretamente nos va a interesar después es una clasificación de mm, operadores generales en términos de cómo son sus propiedades de conmutación con el momento angular. Es decir, así como en cuántica 1 introdujimos el mismo concepto de operador vectorial, diciendo que un operador vectorial es aquel cuyas componentes, cuando uno calcula el conmutador con el momento angular, tienen una cierta propiedad. Lo que vamos a terminar es esa clasificación, imaginando que hay objetos un poquito más complejos que los vectores. Y, y lo que vamos a ver es que es bastante natural que si uno clasifica a conjuntos de operadores, ya uno abandona la clasificación vectorial, pasa a la clasificación tensorial. Eh, o sea, uno puede imaginar que un vector es un conjunto de tres operadores, mientras que uno puede pensar que un tensor son conjuntos más grandes, ¿sí? Entonces estos conjuntos más grandes van a tener propiedades en relación a su conmutación con el momento angular y obviamente va a haber algunos objetos que van a tener mejor pinta con respecto a los momentos angulares que otros. Entonces va a surgir una clasificación al estilo de operadores cartesianos y operadores mm, eh, esféricos. Esto les va a recordar mucho a aquellos aficionados al electromagnetismo, a lo que uno tenía cuando uno tenía los desarrollos en multipolos. Uno podía hacer el desarrollo en multipolos tanto en coordenadas esféricas como en coordenadas cartesianas, y el número de cantidades involucradas a cada término del orden del desarrollo de multipolos estaba fijo de acuerdo bueno, al comportamiento de esas coordenadas. Eso va a tener un correlato bastante interesante en mecánica cuántica y, y todo esto se hace con una única finalidad, que es el tema final de este capítulo, que básicamente lo que dice es cuánto puedo saber de los elementos de matriz de un operador arbitrario si sé eh, básicamente las relaciones
de conmutación de dicho operador con el momento angular. Es decir, si yo sé cuál es la relación de conmutación de un operador, puedo afirmar muchísimas cosas sobre los elementos de matriz. En particular, puedo eh, reducir el problema de cálculo de elementos de matriz de un operador. Puedo reducirlo a calcular un número particularmente pequeño de elementos de matriz y todos los elementos de matriz del operador los puedo intuir conociendo este número reducido de elementos de matriz y después las propiedades del momento angular, lo cual es fantástico y es lo que se conoce como teorema de Wigner-Eckert, ¿sí? Ahí termina este capítulo con un poco de suerte. Es un capítulo lo suficientemente extenso y variado como para merecer este tratamiento tan particular de que conviene repasar dónde está uno y hacia dónde va, porque es fácil, es relativamente fácil perderse. Cuando uno lo está recorriendo y dice, bueno, ¿por qué estoy haciendo todo esto que estoy haciendo? Bien, entonces podemos ahora continuar donde estábamos la clase pasada. Y básicamente la clase pasada habíamos cerrado con, bueno, una de las cosas muy simpáticas que tiene el momento angular, que uno puede, en algunos casos, si uno sabe que el momento angular es un momento angular orbital, con lo cual los números cuánticos involucrados sí o sí son enteros, en esos casos uno puede reducir el cálculo, uno puede encontrar eh, elementos de la matriz de Wigner, o sea, elementos de la matriz de mayúscula. Algunos elementos particulares los puede encontrar explícitamente en términos de armónicos esféricos evaluados en ángulos particulares. Eso es es como poderoso y de vuelta, siempre conviene tener en claro cuál es el propósito de todo esto, sobre todo cuando después quiere tratar de hacer alguna cuenta y uno se da cuenta que hay muchos elementos en danza. Bueno, habíamos dicho que en el futuro teníamos una relación entre qué pasaba cuando uno tenía una suma de momentos angulares, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la relación entre las matrices de rotación en los espacios H1, H2 y el espacio producto directo? Hay distintas formas de encarar esto, pero básicamente todo se reduce a uno podría pensar que es una especie de teorema y decir que el producto de los elementos de matriz, fíjense que obviamente esto se refiere a una matriz que está en el espacio H1, o sea, corresponde al operador momento angular J1. Esto es un elemento de matriz que corresponde a la rotación en el espacio momento angular J2 y está escrito como una suma muy particular, una suma que contiene los espacios eh, o las cosas que uno sabe que tienen que ver con los espacios que el espacio producto directo se descompone en suma directa, o sea, están acá esas dimensiones particulares, desde el módulo de J1 menos J2 hasta J1 más J2. Están los coeficientes de Clebsch-Gordan, ¿sí? Hay dos coeficientes de Clebsch-Gordan y está una matriz de rotación que involucra el momento angular total y
bueno, elementos de la base acoplada. Y bueno, obviamente si, fíjense que lo que uno piensa es que si estos índices, claramente, los índices en J1 y J2, en la matriz de J1 y de J2, M1 y M'1 solamente se pueden referir a índices de la base desacoplada, mientras que los índices de la matriz J, aquí, son índices de la base acoplada. Y bueno, la relación entre los índices de la base acoplada y la base desacoplada pasa por los coeficientes de Clebsch-Gordan, así que no es para nada raro que los coeficientes de Clebsch-Gordan aparezcan en esta relación que está acá. Hay esta afirmación, ¿sí?, que muchas veces se la conoce como serie de Clebsch-Gordan. La forma de mostrarla es, bueno, utilizando las propiedades que uno conoce de, de las rotaciones. Ya hemos dicho que lo que uno se imagina es que una rotación que se realiza eh, vamos a decirlo así, en algún sentido lo que uno está pensando es que se realiza, yo tengo dos objetos, J1 y J2, o dos subsistemas físicos, los cuales experimentan la misma rotación activa. Por eso la matriz, que digamos, estos operadores de rotación se refieren a una rotación específica R, ¿sí? En el espacio producto directo, si uno piensa, bueno, cómo va a actuar la rotación sobre un vector de estado, que es un vector producto, eso, claro, esa rotación está expresada por un operador rotación, que es el producto directo de U en J1 por U en J2. Esto que estoy diciendo no es nada raro. Lo que uno se imagina, lo voy a escribir en rojo para que destaque. Lo que uno se imagina es que si uno quiere conocer eh, vectores rotados alfa prima, producto directo beta prima, eso no es nada más ni nada menos que UJ1, producto directo UJ2, todo aplicado a alfa, producto directo beta. ¿Sí? Entonces, el elemento rotado tiene que ver con cómo rotan las cosas en el espacio 1 y en el espacio 2 y aplicado sobre vectores correspondientes. ¿Sí? Profe, perdón. Sí, Ahí en la serie de Clebsch-Gordan, ok. la tercera sumatoria es sobre M', pero M' no aparece en el coeficiente. No sé si se entiende. Aparece aquí y aquí. Ah, es una M' el último coeficiente ahí. Acá digamos, a ver, vamos a decirlo así. Voy a subrayar las cosas que dependen de M con rojo. Eh, Eso depende todo de índices sin primar y lo que voy a subrayar de naranja depende todo de índices primados. ¿Ok? Listo. Entonces, acá estos coeficientes de Clebsch-Gordan dependen de J1, M1, J2, M2, digamos, en cuanto a la base desacoplada, y la base acoplada son J1, J2, J y M, mientras que en el coeficiente de Clebsch-Gordan subrayado en naranja tenemos J1, M'1, J2, M'2, y del lado de la base acoplada tenemos J1, J2, JM'.
¿sí? Disculpen por ahí un poco la caligrafía, pero bueno, por suerte los libros están como más prolijitos, pero sí. Y los índices que uno tiene del lado izquierdo de la ecuación, para la D es M1, M'1, de la D de J2 es M2, M'2, y de la matriz de Wigner, que está dentro de la sumatoria, tenemos los índices son M y M'. Capaz que si hubiera puesto índices mayúsculos, que J y M, o sea, los índices de la base acoplada fueran letras mayúsculas, se vería probablemente mejor. Disculpas por eso. Bueno, entonces lo que uno intuye es que una rotación digamos, que uno realiza la misma rotación sobre dos subsistemas, uno que tiene momento angular J1, otro que tiene momento angular J2. Esa rotación, casi seguramente, debido a todas las propiedades que tienen los operadores momento angular, lo que uno intuye es que se debe poder descomponer como rotaciones en cada uno de los subespacios suma directa, ¿sí? Es más o menos razonable en el sentido de que uno ya sabe que las cosas que tienen distintos J de la base acoplada en general no se mezclan entre sí, son ortogonales. Entonces, desde el punto de vista de escribir las cosas en base acoplada y en base desacoplada, esta igualdad entre operadores es bastante razonable, podríamos decir. Y estoy hablando de que esta descomposición particular de los operadores rotación, ¿sí? El operador digamos, el producto de estos dos operadores, lo cual da un operador rotación en todo el espacio producto directo, es como razonable que se pueda descomponer en operadores que actúan solo dentro de uno de los subespacios en los cuales se descompone eh, todo lo que tenga que ver algo con el momento angular. ¿Sí? No es nada raro. Entonces lo que se hace aquí es decir, bueno, si yo quiero calcular los elementos de matriz explícita asociados al lado izquierdo de la ecuación, lo que hago es tomo los elementos de matriz. ¿Y dónde tomo los elementos de matriz del lado izquierdo? Y esos son operadores que están en el espacio producto directo. No hay ningún acoplamiento. Todo lo que depende de UJ1 puedo calcularlo en la base de momento angular 1. Todo lo que tiene que ver con UJ2 lo calculo con la base del espacio H2, del espacio de Hilbert 2. Y bueno, eso es lo que está expresado en esta ecuación. Agarro y calculo el elemento de matriz en la base desacoplada del producto directo de UJ1 por UJ2, y esas son directamente las matrices, eso es una definición, ¿sí? Básicamente. Lo que no es una definición y hay que pensar cómo hacer es que, bueno, cuando calculo el elemento de matriz de todo el lado derecho de esta igualdad, ahí, bueno, hay que tener un poquito más de cuidado, pero, digamos, vamos a hacer unas lindas flechas, las vamos a hacer en algún color lindo. El lado derecho es lo que tenemos aquí, y el lado izquierdo, que lo vamos a hacer con otro color, y el lado izquierdo es esto que tenemos acá. Obviamente estamos tomando elementos de matriz con respecto a los mismos vectores en el espacio
en la base desacoplada. Lo bueno es que la base desacoplada sabemos cómo escribirlo en términos de la base acoplada y cada uno de estos operadores es más fácil calcular sus elementos de matriz en la base acoplada, ¿no? Entonces utilizamos la relación que hay entre los vectores de la base acoplada y la base desacoplada, utilizamos que es una transformación eh, ortogonal, entonces es simplemente invertirla a la definición de los coeficientes de Clebsch-Gordan, eh, o lo que es lo mismo, invertir la relación de los coeficientes de Clebsch-Gordan no es nada más ni nada menos que escribir los vectores de la base desacoplada en términos de los vectores de la base acoplada, ¿sí? Entonces, utilizando esto y esta definición e introduciéndola en esta ecuación, ¿sí? No caben dudas de que va a quedar una doble suma, van a aparecer dos sets de coeficientes de Clebsch-Gordan. ¿Por qué? Porque tengo dos vectores de la base desacoplada, así que va, va, ¿qué es lo que va a aparecer naturalmente? Y van a aparecer los elementos de matriz de la base eh, acoplada, dos sets de coeficientes de Clebsch-Gordan y utilizando alguna relación de ortogonalidad y que, bueno, tengo que tener cuidado con las dimensiones de los espacios y demás. Si introduzco esto en esta ecuación, voy a obtener la serie de Clebsch-Gordan, que fue lo que escribimos más arriba. O sea, voy a obtener realmente esta ecuación. No, no está terminada de hacer la cuenta, pero pueden darle una mirada, pueden hacerlo al estilo ejercicio. La serie de Clebsch-Gordan, o sea, esta relación que hay entre los, entre los elementos de las matrices de Wigner en la base desacoplada y la base acoplada, para la misma relación, se puede utilizar para muchas cosas. Eh, yo creo que, no me acuerdo si esto era del Sakurai o del Galindo ya, pero bueno, una aplicación que en alguna época hacía roncha, ahora ya no despierta tanto la imaginación. Una aplicación consiste en el cálculo de integrales muy sofisticadas que involucran armónicos esféricos, ¿sí? Y bueno, utilizando esa relación que uno había encontrado de que algunos elementos de la matriz de Wigner se pueden escribir en términos de armónicos esféricos, se pueden sacar algunos teoremas simpáticos sobre armónicos esféricos, ¿sí? Y calcular algunas integrales muy simpáticas que involucren tres armónicos esféricos, ¿sí? Esto realmente conviene más que uno se lo cuente, tratar de mirarlo uno mismo. No son cuentas complicadas. Eh, la cuenta más complicada en realidad es darse cuenta que la relación entre que la serie de Clebsch-Gordan, encontrar cuándo estos D se reducen a dos armónicos esféricos. Entonces, digamos, si es cierto que algunos elementos de las matrices D, cuando J1 y J2 son números enteros y uno de estos coeficientes es cero, eso se reduce en armónicos esféricos, es posible pensar que, bueno, sí, efectivamente voy a tener dos armónicos esféricos, voy a tener coeficientes de Clebsch-Gordan donde alguno de los índices, los índices primados tiene que ser cero, y, y esto es otro coeficiente de Clebsch-Gordan. Si todo eso fuera cierto, fíjense que la relación que queda aquí, la que voy a recuadrar ahora en verde clarito, tiene toda la pinta. Uy, perdón, sigo con el menú de flechas. Vamos a agarrar el menú de encerrar en cuadrados.
Fíjense que casualmente es lo que tenemos. Tenemos dos armónicos esféricos. Como hay los índices, dijimos, algunos de índices tienen que valer cero, lo cual está muy bien. Y bueno, y acá tengo otro armónico esférico. Todo, todo parece realmente funcionar bastante bien. Eh, y bueno, eh, uno podría decir, bueno, pero los armónicos esféricos, que son esas funciones tan maravillosas, ¿a quién querría ponerla en términos de otros armónicos esféricos y unos coeficientes bastante horribles? Bueno, recuerden que muchas de estas cosas vienen de la época en la cual eh, uno trataba de sacar cuántas relaciones exactas podía entre funciones especiales. ¿Por qué? Porque después empezaban los cálculos aproximados y bueno, al menos las relaciones entre las funciones eh, especiales y mientras uno pudiera hacer cálculos exactos estaba muy feliz y contento. Entonces, lo que la gente hacía una vez que se convencía de que esta igualdad entre dos coeficientes, entre dos funciones, entre dos armónicos esféricos, si yo los multiplico correctamente, los puedo expresar como una suma extremadamente particular de armónicos esféricos más chicos. Bueno, entonces eh, uno además podía multiplicar por un tercer armónico esférico, integrar, y del lado derecho en realidad uno sabe que se queda solamente con dos armónicos esféricos y uno sabe que los armónicos esféricos son, bueno, son ortogonales si uno está en el espacio correcto. Entonces, básicamente la integral de los tres armónicos esféricos se podía calcular en términos de las relaciones de ortogonalidad y quedaba un único término de esta forma. Fíjense que si uno quisiera, digamos, más allá de los detalles algebraicos, en realidad uno puede entender un poco cómo funciona esta fórmula, porque después de todo, los armónicos esféricos no son nada más que polinomios, polinomios en coseno de tita y en seno de tita y coseno de tita. Digamos, si uno tiene los polinomios de Legendre comunes, son polinomios en coseno de tita, mientras que los polinomios generalizados de Legendre, los asociados, perdón, los polinomios asociados de Legendre, son polinomios en coseno de tita y seno de tita. Fíjense que uno podría pensar que esto no es nada más que un producto de un polinomio de Legendre asociado en tita por otro polinomio de Legendre asociado en tita por exponenciales que básicamente exponenciales en la coordenada phi, que lo único que tienen es que m1 más, digamos, la exponencial que siempre queda dando vuelta es la exponencial de m1 más m2. Entonces, de este lado, del lado derecho, acá está el igual, del lado derecho, solamente pueden quedar exponenciales imaginarias que dependan de m1 más m2. Sin embargo, si uno la mira así con poco interés, acá las exponenciales imaginarias que aparecen en este armónico esférico son m', m' puede ir desde cualquier valor, desde menos L' hasta L', y L' puede ir desde el valor más chico de L1 menos L2 hasta el valor más grande. Pero está este coeficiente de Clash-Gordon dando vuelta. Y los coeficientes de Clash-Gordon, sabemos que lo menos que sabemos es que siempre tienen la regla de selección que dice que M' tiene que ser igual a M1 más M2. Si no, los coeficientes de Clash-Gordon se anulan. Entonces, este coeficiente de Clash-Gordon, con su regla de selección, me está diciendo que así como del lado izquierdo solamente tengo la exponencial de I m1 más m2 por phi,
Del lado derecho de la ecuación también tenemos solamente exponenciales que tienen I m1 más m2 por phi. Después, si sigo tratando de racionalizar esta fórmula, fíjense que, de vuelta, si tengo armónicos esféricos que dependen de los índices L1 y L2, eso me dice que tengo un polinomio de grado L1 por un polinomio de grado L2. Si yo no sé nada de armónicos esféricos, pero sé algo de polinomios, sé que multiplicar un polinomio de grado 1 por un polinomio de grado 2 me devuelve un polinomio de grado L1 más L2. Y bueno, el lado derecho, gracias a esta sumatoria, yo sé que el grado más alto que va a tener L' es L1 más L2. O sea que, bueno, no es para nada raro que si del lado izquierdo tengo un polinomio de grado L1 por un polinomio de grado L2, el lado derecho a lo sumo va a contener polinomios de grado L1 más L2. Y bueno, y si a mí, digamos, ahora el problema es que no estoy hablando de polinomios cualquiera, sino polinomios que tienen relaciones muy específicas entre sus coeficientes, entonces no es tan raro pensar que voy a tener que sumar un montón de polinomios de distinto grado para llegar a este producto tan particular. Entonces, realmente esta fórmula podría ser previsible, que uno la puede escribir así. Digamos, si simplemente uno lo supiera que acá tengo exponenciales y polinomios, yo puedo escribir esta fórmula, bueno, sin la especificidad de todos los coeficientes que andan dando vuelta de por medio, pero no es nada raro. Si a mí me dicen, bueno, ¿cómo podés escribir un polinomio si multiplicas un polinomio de grado L1 por un polinomio de grado L2 y los multiplicas, en términos de qué polinomios lo podés escribir eso? Y con todos los que tengan grado menor o igual a L1 más L2. ¿Sí? Entonces, esta fórmula puede parecer un tanto, esta ecuación puede parecer un tanto rara, pero en realidad tiene un montón de sentido, un montón de propiedades buenas. Lo mismo la fórmula que involucra la integral de los tres armónicos esféricos. Si uno la mira de vuelta con algún sentido, al menos uno de los coeficientes de Clebsch-Gordan de vuelta es obvio su papel. ¿Por qué? Y porque uno sabe que este tipo de integrales, si uno tiene funciones del tipo exponencial, ¿sí? Las integrales de las exponenciales, de exponenciales de la forma e a la m phi, son distintas de cero solo si m es entero. El único m que da una integral distinta de cero es m igual a cero, ¿no? Entonces, uno sabe sí o sí que m1 más m2 menos m tienen que sumar cero. Y bueno, pero esa es la regla de selección que está metida en este coeficiente de Clebsch-Gordan. Así que, de vuelta, no es que uno vaya a utilizar en la vida diaria todas estas relaciones, pero, bueno, en su época eran lo más. Los físicos químicos viven, los que se dedican a átomos y moléculas viven para este tipo de relaciones. De hecho, si buscan algún libro lo suficientemente antiguo, van a encontrar montones de símbolos especiales que involucran integrales de múltiples armónicos esféricos. Están los símbolos 3J, están los símbolos 4J, los 6J, etcétera, 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 que tienen que ver con las combinaciones más increíbles de
de armónicos esféricos y que todas vienen de, de que de esta percepción de que en el momento, en el caso del momento angular, uno puede calcular en forma exacta una enorme cantidad de cosas. Puede ser que uno no se sienta entusiasmado por esto, pero es bastante interesante. Bien, vamos a hacer un descanso, más o menos hasta las y 20, y después vamos a empezar con ya temas más interesantes, como son los operadores tensoriales, que de vuelta tienen esta finalidad de dejar cuánta cantidad uno se encontró alguna vez en la física clásica eh, y quiere uno saber si hay observables que representen esas cantidades. Los operadores tensoriales dan una respuesta afirmativa a esa pregunta. Los momentos multipolares, los momentos de inercia, eh, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cantidades que son geométricamente más complicadas que los vectores. ¿Tienen correlato cuántico? Respuesta, sí. ¿Tienen propiedades interesantes ante rotaciones? Respuesta, sí. Todo eso después de unos anuncios comerciales y después de un descanso. Nos vemos en un ratito.
Bueno, continuamos con la clase. Como venimos ya anticipando varias veces, el- estamos muy interesados en clasificar los distintos operadores, digamos, los distintos observables en base a su comportamiento con el momento angular. Y no solamente ahora para poder asignarles, bueno, clasificarlos en vectoriales, en escalares y demás, como hacíamos en mecánica cuántica uno o, o en algún momento, sino porque eh, lo que uno intuye es que para estudiar los operadores, los observables en general, hay que calcular un montón de elementos de matriz. Esto no es obvio en estos momentos, pero lo va a hacer cuando empecemos con teoría de perturbaciones. Entonces, como ya sabemos hacia dónde vamos, lo que uno quiere es tener métodos poderosos para calcular elementos de matriz, ¿sí? Para reducir el problema de cálculo de elementos de matriz. Y una forma de hacer esto es estudiar cuáles son las propiedades eh, de operadores frente a sus conmutadores con el momento angular. De alguna forma, o sea, no es esta obviamente la única finalidad en mecánica cuántica, eh, pero al menos desde el punto de vista del curso es el objetivo más inmediato que tenemos en vista. Eh, ya habíamos dicho que, bueno, por ejemplo, en mecánica cuántica uno introduce los operadores escalares diciendo básicamente que si uno agarra un operador y le aplica, digamos, piensa en cómo es el operador rotado, ¿sí? Eh, Básicamente lo que uno está pensando es cómo son los elementos de matriz del operador antes y después de la rotación. Entonces, si uno observa que un operador en particular, eh, las rotaciones no lo afectan, entonces uno habla de un operador escalar, lo cual está muy bien, ¿sí? Típicamente, por ejemplo, uno tiene el operador energía cinética, es un operador que es escalar. eh, Además, uno tiene la secreta esperanza de que cosas que vienen de productos escalares de cantidades que legítimamente son vectoriales, que las cosas que dependen de un producto escalar sean invariantes ante rotaciones, exactamente igual que en la física clásica. Y bueno, de hecho, en mecánica cuántica los operadores escalares se definen como aquellos que son invariantes ante rotaciones y esta es la forma eh, de verlo completo. Lo que pasa es que en general hacer la rotación, cuando uno tiene una rotación finita, es complicado. Entonces uno hace uso y abuso del hecho de que el momento angular es el operador generador de rotaciones. Entonces uno puede ver que lo que está encerrado en este rectángulo verde es totalmente equivalente a que el operador conmute con las tres componentes del momento angular. Si un operador conmuta con las tres componentes del momento angular, entonces básicamente se puede mostrar que para cualquier rotación finita, el operador es invariante entre rotaciones. Y bueno, en general la forma útil para el cálculo es la relación que depende de los conmutadores. Ya hemos visto muchos ejemplos hasta ahora de operadores eh, escalares. En mecánica cuántica uno vimos la energía cinética, etcétera. Cuando uno tiene suma de momentos, lo que uno siempre tiene que recordar es que lo importante es que sea que que la conmutación tiene que ser respecto al momento angular total del sistema, ¿sí? Si el sistema tiene solamente momento angular orbital,
Ese caso ya lo habíamos visto en mecánica cuántica 1, ahora que sabemos que el momento angular total de una partícula, por ejemplo, puede estar conformada por la suma de, del momento angular orbital y el intrínseco, aparecen otros posibles operadores, no solamente la energía cinética y los potenciales centrales. En el caso en que el momento angular total es el momento angular orbital más intrínseco de spin, hay un operador que uno puede ver que es escalar y es un operador que es bastante importante, que son aquellos operadores que uno puede escribir de la forma una función de la variable r por el producto del momento angular orbital por el momento angular intrínseco de spin. Hasta ahora no tenemos ninguna justificación de cómo podrían aparecer operadores de este estilo, ¿sí? Fíjense que eh, clásicamente no es bastante complicado pensar cómo uno podría tener un término en el hamiltoniano que se puede escribir de esta forma. En el contexto de mecánica cuántica, el término de un hamiltoniano, de una partícula o de un sistema de partículas que se puede escribir de esta forma, habitualmente se denomina término spin-órbita o interacción spin-órbita. El nombre es obvio porque el momento angular intrínseco es el spin y la órbita está representada por el momento angular orbital. Entonces este término spin-órbita eh, no, ahora no tiene una justificación clara de por qué tendríamos que considerar esto. Es un término que aparece naturalmente cuando uno trata de interpretar el espectro de, de átomos. Este término aparece bastante naturalmente, eh, aparece y si uno no lo incluye, el espectro, uno no termina de entender el espectro por más cálculos que haga. Lo interesante es que este operador, el operador L escalar S, se puede escribir en términos del momento angular total L más S al cuadrado menos el momento angular orbital al cuadrado menos el momento angular intrínseco al cuadrado. Y esto que está acá, ya sabemos cómo son sus propiedades frente al momento angular total. Ya sabemos que L cuadrado conmuta con las componentes de J, S cuadrado conmuta con las componentes de J, y por lo tanto, algo que se puede escribir como J cuadrado menos L cuadrado menos S cuadrado conmuta con J, con las componentes, con las tres componentes del momento angular total. O sea que un operador de la forma L por S, momento angular orbital por momento angular de spin, es un operador escalar. Eh, Esto después va a tener consecuencias divertidas. Eh, Uno ya se imagina digamos que si los operadores escalares son aquellos que conmutan con el momento angular, sus elementos de matriz deben ser bastante particulares. Entonces, lo que queremos ver es, haciendo algunas cuentas más o menos directas, qué puede decir uno de los elementos de matriz de un operador escalar si uno calcula los elementos de matriz de ese operador en la base que diagonaliza a j cuadrado y jz. ¿Ok? Entonces, el típico elemento de matriz que queremos calcular es de la forma un operador eh, entre elementos de la base de j que diagonaliza a j cuadrado y a jz. Las cuentas
son bastante sencillas. En general lo que uno utiliza es que si por ejemplo, que si el operador conmuta con las distintas componentes, también conmuta con j cuadrado. Fíjense que acá, en este primer lado, en esta primera ecuación, básicamente lo que tenemos es que resulta de j cuadrado aplicado a un elemento de la base, o eh, la versión conmutada con a y j cuadrado de este lado. J cuadrado ya sabemos que es diagonalizado por estos elementos de la base, así que lo podemos escribir muy rápido. Pero esta ecuación, cuando uno mira el lado izquierdo, digamos, ve lo que está de la igualdad del lado izquierdo, lo que está más a la izquierda y lo que está más a la derecha. Básicamente esta igualdad lo que me dice es que A aplicado JM es, fíjense que acá está en ambos lados, está el término A por JM, perdón, el operador A aplicado al ket JM. Esta igualdad, que está basada en cómo actúa j cuadrado en este ket, y además está basada en que j cuadrado conmuta con a, por lo cual uno puede decir que este primer lado de la igualdad, como j cuadrado conmuta con a, j cuadrado aplicado a aplicado al vector es lo mismo que a por j cuadrado aplicado al vector, y esto lo sé calcular, y al final el lado izquierdo y derecho lo que me dicen es que a aplicado a jm es un autovector de j cuadrado con el mismo número cuántico. Traducción: el elemento de matriz tiene clavado un JJ'. O sea, ¿por qué? Porque si multiplico acá a la izquierda por J', me da por cualquiera de los elementos de la base con J distinto, con el número cuántico de momento angular al cuadrado distinto de J, me va a dar una delta de JJ'. Entonces tengo esta relación. Se puede hacer eh, se puede particularizar esta relación que hemos encontrado acá para analizando cómo es el conmutador del operador de la componente z del momento angular total con A, y lo que uno llega es a una conclusión muy similar, que los elementos de matriz generales del operador A, que conmuta con j cuadrado y con jz, básicamente tienen deltas de jj' y delta de mm'. O sea que un operador escalar también es diagonal, directamente, también es diagonal en la base que diagonaliza j cuadrado y jz. ¿Sí? J cuadrado y jz son diagonales en la base jm, y a también lo es. Pero uno puede, habitualmente uno hace algunos dibujitos motivadores, y lo que uno dice es que la matriz de A en la base JM es diagonal para un operador escalar. ¿Ok? Acá hay ceros y acá hay ceros. Fuera de la diagonal, la matriz asociada a este operador es la matriz exactamente diagonal. Pero se puede decir más cosas todavía, y esas cosas se pueden hacer de vuelta. En vez de analizar cómo es el conmutador de A con J cuadrado o cómo es el conmutador de A con JZ, lo que se puede utilizar es cómo es el conmutador de A con operadores, por ejemplo, con los operadores de subida y bajada, con J más y J menos. Si uno hace eso, es bastante simple demostrar que eh, esta igualdad, o sea que
Si calculo uno de los elementos de la diagonal, de la matriz del operador A, se puede escribir en términos de los operadores diagonal, digamos, en términos de los elementos diagonales de este operador que es un poquito más complejo, J menos a J más. Esto, acá lo único que estamos utilizando es que eh, son las relaciones de conmutación, ¿sí? De este estilo, ¿sí? Y bueno, y si utilizamos uno sabe también cómo actúa J más y J menos sobre los kets de la base de J cuadrado y JZ. Así que si uno utiliza las propiedades, por ejemplo, que J más, ya lo sabemos, aplicado a un ket de JM, lo único que hace es cambiar, deja quieto el número cuántico J e incrementa el número cuántico M en uno. Si uno hace este tipo de cuestiones, lo que uno puede sacar es una relación muy bonita en cómo son los elementos de la diagonal a J fijo. Y lo que uno saca es que los elementos de matriz, básicamente, si yo me mantengo a J fijo, son iguales entre sí. O sea que no solamente tenemos esta estructura, no solamente tenemos esta estructura, sino que tenemos mucha más estructura para un operador escalar. Permítanme dibujarlo, hacer otro dibujito. Lo que se dice es que si uno tiene el elemento de matriz de un operador escalar, perdón, la matriz que representa una, como a J fijo, los elementos de la diagonal no dependen de M, básicamente lo que tengo es de vuelta una estructura de bloques donde esos bloques tienen dimensión típicamente 2J más 1, donde acá todos los elementos de la matriz son, los diagonales son iguales entre sí, acá en este otro bloque de vuelta son todos iguales entre sí, y cada uno de estos bloques tiene dimensión, disculpen, 2J más 1. ¿Por qué? Porque no dependen de M, y esto es lo que está demostrado acá. Entonces fíjense que eh, toda esta información que uno saca solamente de, de, de las relaciones de conmutación del operador A con el momento angular, lo que me dice es que no es que tengo que calcular solamente los elementos diagonales, sino que en realidad dentro de cada bloque tengo que calcular uno solo. ¿Y cuál puedo calcular? Y el más sencillo, que dependerá del operador cartesiano particular, pero uno podría decir, bueno, simplemente cambio el valor de J, agarro el M más simple, compatible con J, y calculo los elementos de matriz en forma explícita y ya sé cómo ordenar esta matriz. Lo que uno empieza a intuir, lo que uno empieza a intuir es que esta estructura de bloques va a empezar a aparecer siempre. Siempre que uno tenga operadores y los clasifique en términos de momento angular, es probable que esta estructura de bloques aparezca bastante a menudo. ¿Sí? Entonces, nuestra misión, por así decirlo, es, ya sabemos cómo es la estructura de bloques para los operadores escalares. Lo que uno podría preguntarse, bueno, es, el siguiente grado de complejidad es operadores vectoriales. Para los operadores vectoriales, para las matrices que los representan, ¿puede aparecer esta estructura de bloques y cómo es? ¿Sí? Entonces eso es lo que queremos ver a continuación. Por cierto,
digamos, para los operadores escalares, la primera consecuencia que uno saca es que el espectro no puede depender de m, que es una cosa que uno desde cuántica uno lo viene viendo. En el átomo hidrogenoide, el espectro no depende de m, porque es un espectro escalar. En cuántica uno eso lo ve mm, por fuerza bruta, básicamente. ¿Por qué? Porque el hamiltoniano del átomo hidrogenoide depende del momento angular al cuadrado, pero eh, ahora que ya estamos más duchos en todo esto, podemos decir simplemente un hamiltoniano como el del átomo hidrogenoide es un operador escalar, por lo tanto, sus elementos, sus autovalores no pueden depender de m. ¿Por qué? Por esto. ¿Sí? Uno podría decirlo rápidamente, es decir, bueno, si el hamiltoniano es escalar, yo escribo la matriz que representa al hamiltoniano y tiene que tener una estructura de este estilo. Bien, entonces, ¿con qué seguimos? Y lo que conviene seguir es con vectores, ¿sí? Con operadores vectoriales. Antes de cambiar a operadores vectoriales, esta ecuación que está expresada acá, que la voy a recuadrar en rojo, esta ecuación es la que, bueno, obviamente, expresa en ecuación lo que tenemos en dibujitos. Continuemos. Operadores vectoriales. Operadores vectoriales. Los vectores en mecánica cuántica, lo que hemos dicho es que si yo tengo un operador clásico, perdón, un operador clásico, un vector clásico, los vectores clásicos, cuando uno ejerce una rotación, los nuevos vectores están relacionados a través de la matriz de rotación con los viejos vectores. Las nuevas componentes de los vectores rotados están relacionadas con las componentes de los vectores sin rotar a través de la matriz de rotación. Si uno hace el equivalente en mecánica cuántica, la relación a la cual uno debería llegar para que todo funcione razonablemente es que si uno aplica una rotación a una componente del, lo que tenemos acá a sombrerito son componentes de operadores vectoriales. Si yo roto uno de esos operadores, básicamente lo que tengo que obtener es una combinación lineal de las componentes de los operadores sin rotar y la mezcla, por así decirlo, está relacionado con la matriz de rotación clásica. ¿Sí? Y esta es la matriz de rotación. Para los operadores la relación importante es esta, y esto viene de qué? Y de que los valores de expectación se tienen que comportar como vectores clásicos. ¿Sí? Entonces, eh, que los operadores, perdón, que los valores de expectación se comporten como vectores clásicos está expresado acá. Alfa prima son los vectores de estado rotados. Acá tenemos los operadores, ¿sí? Entonces, los vectores de estado rotados los puedo escribir en términos de los operadores de rotación aplicados a los vectores sin ser rotados. Y como estas igualdades tienen que valer para, para elementos arbitrarios, esta igualdad tiene que valer para elementos arbitrarios para estados arbitrarios, ¿sí? Para cualquier alfa. Como esta relación tiene que valer para cualquier alfa, saco los alfas y lo que me queda es que U daga aplicado a U tiene que ser igual a la matriz de rotación por A, que es lo que está expresado en esta hermosa ecuación. Fíjense que esta es muy parecida a la relación que había de los operadores escalares. Cuando uno tiene un operador escalar, U daga, el operador escalar U, es igual al mismo operador. En este caso, cuando uno tiene un operador vectorial, U daga aplicado a U es igual a la matriz de rotación por las componentes del operador vectorial. Esto es levemente distinto de lo que vimos en cuántica 1, pero si uno utiliza que
de vuelta, que las U son generadas por los vectores, por el, si las U son generadas por los operadores eh, momento angular, la relación que involucra a las componentes de los operadores y al operador rotación, uno la puede simplificar mucho. Básicamente reemplaza la forma que uno sabe que es válida para los operadores de rotación, para rotaciones infinitesimales. Utiliza alguna forma estándar para las matrices de rotación eh, infinitesimal. Y si uno trabaja, llega a algo que en realidad ya conoce, que es que las componentes del operador tensorial, perdón, del operador vectorial, cuando uno analiza cómo es el conmutador con el momento angular total, eso es IH barra eh, alguna otra componente del momento, perdón, del operador vectorial, ¿sí? Esto es lo que en cuántica uno escribía, por ejemplo, que el conmutador de P sub I con el momento angular L sub J, esto era igual a IH barra epsilon IJK P sub K, donde, bueno, acá la suma está explícita, acá no está explícita, pero es lo mismo que veíamos en mecánica cuántica 1. Ya tendríamos que ir terminando. O sea, la definición de operador vectorial no ha cambiado, ¿sí? Eh, Uno puede hacer un montón de cosas, pero bueno, lo que vamos a hacer la clase que viene es, vamos a aprovechar esta relación y bueno, y vamos a proceder como con los operadores escalares. ¿Qué significa? Vamos a aplicar a conmutadores de este estilo, o de este estilo, el que está recuadrado en rojo, le vamos a aplicar la base, la base que diagonaliza el momento angular y vamos a poder sacar cómo son los elementos de matriz de las componentes del momento, perdón, de un operador vectorial general en términos de cómo son los elementos de matriz de J, y eso nos va a dar muchísima información y vamos a poder dibujar alguna representación matricial para las componentes del vector, del operador vectorial, y vamos a saber qué elementos de matriz son distintos de cero, en un bloque dado cuántos tenemos que calcular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso va a ser la clase que viene, ya son las 11 menos 10, así que podríamos estar cortando acá. Eh, Simplemente así como cuando estudien esto, pueden estudiarlo de donde quieran. En lo único que difieren los libros es cuán explícitas son las cuentas, cuán detalladas. eh, pero la filosofía es la misma en todos lados. Estoy tratando de explotar eh, el operador que más entiendo. El operador que uno más entiende, aunque uno no lo crea, es el momento angular. Y, y básicamente es el que uno más entendía, sobre todo en los tiempos de nuestros, digamos, de los pioneros de la mecánica cuántica. Uno lo entendía tanto al momento angular por esta propiedad de que tiene esta base como sencilla, y uno está siempre trabajando en espacios de Hilbert de dimensión finita, en las cuales las reglas son bastante razonables y uno tiene un montón de cosas del álgebra lineal con las cuales uno se puede guiar, ¿no? Entonces,
Además, de vuelta que todo el mundo siempre se ha atado mucho al teorema de Noether, entonces uno sabe que para sistemas cerrados el momento angular juega un papel fundamental.